Queridos hermanos, muchas veces al leer las escrituras tendemos a ver los juicios de Dios como algo distante, como si solo tuviera que ver con pueblos antiguos o situaciones específicas de la historia. Pero yo tengo hoy la encomienda de traer la profecía de Ezequiel a su propia vida. Empecemos el capítulo 31. Aconteció en el año undécimo, en el mes tercero, el día primero del mes, que vino mi palabra de Jehová diciendo: Han pasado 2 meses desde la profecía anterior y faltan pocos para la caída de Jerusalén a manos de Babilonia. Israel pronto recibirá las noticias que la ciudad que tanto esperaban ver de regreso caería. Versículo 2. Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo: ¿a quién te comparaste en tu grandeza? Una vez más vemos que Faraón y Egipto son los receptores directos de esta profecía. Pero debemos recordar que esta profecía probablemente jamás llegaría a Egipto, sino solo como un testimonio a Israel que entenderían, para que entendieran quién es su Dios. El Señor le pregunta a Egipto: ¿a quién te comparaste en tu grandeza? No es que él se comparara. Le está preguntando más bien: ¿a qué se te puede comparar del pasado? En el sentido de ser un ser muy poderoso. Versículo 3. He aquí, era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre esas ramas. La nación está comparada, está siendo comparada con una nación, con el imperio asirio. A pesar que su fundación es más antigua, entre los años 1814 y 1781, Asiria alcanzó el estatus de imperio más rápidamente o más grandemente. Pero no fue sino hasta Salmanasar III, en el 858 a.C., que empezó el periodo expansionista que más nos atañe. Este venció a Siria e Israel, conquistando las 10 tribus del norte de Israel y mestizándolas. Sin embargo, llegaría a Babilonia y destruiría el imperio asirio. Asiria era como el cedro del Líbano. El cedro del Líbano era conocido por su grandeza y fortaleza. Estos árboles crecían en las montañas del Líbano y eran valorados en la antigüedad por su tamaño majestuoso, su durabilidad y la calidad de su madera. En el mundo bíblico, el cedro del Líbano es un símbolo de poder, estabilidad y permanencia. De hecho, se usaban en la construcción de grandes edificaciones, como lo fue en el Templo de Salomón. Versículo 14, 4 al 7. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró del abismo. Sus ríos corrían alrededor de su pie y todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Pero el Señor quiere que observemos algo. Este cedro llamado Asiria tenía una fuente de crecimiento. Estas aguas lo hicieron llegar hasta la cumbre. Materialmente, Asiria fue una civilización e imperio que creció a las orillas del río Tigris, y así como los otros imperios, sus ríos jugaron un papel importante en su crecimiento. El Señor quiere que observemos algo. Este cedro llamado Asiria tenía una fuente de crecimiento. Estas aguas lo hicieron llegar hasta la cumbre. Materialmente, Asiria fue una civilización e imperio que creció a las orillas del río Tigris. Y así como los otros imperios, sus ríos jugaron un gran papel en su crecimiento al dotar de la tierra de fertilidad. Babilonia y el Éufrates, Egipto y el Nilo. Así creció hasta ser una gran nación. En esta alegoría es comparada con otros árboles, es decir, otras naciones, y sus ramas crecieron y se extendieron sobre otros árboles, sobre otras naciones. Es que Asiria conquistó a muchas naciones, como dijimos, Israel, una de ellas, 100 años antes que a Judá, Babilonia, con Jerusalén. Versículo 8 y 9. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas. Y todos los árboles de Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia.
Aquí, como en el capítulo 28, hay una referencia celestial. El rey de Tiro es llamado querubín protector en el huerto de Dios. Ahora tenemos este gran árbol también en el huerto de Dios, en el Edén. Aquí se mezcla también el hecho de que estos reyes jugaban a ser un Dios con su orgullo. En el jardín de Dios, que es el mundo, hay árboles como las hayas, también conocidos por su gran altura y madera resistente. También los castaños, árboles con grandes troncos y copas redondeadas. Sin embargo, ninguno de estos árboles, los más gigantes del mundo, se comparaba con el árbol que llegó a ser Asiria. Pero el Señor nos dice algo bastante asombroso. El Señor dice que Él fue quien lo hizo hermoso. Él dotó de poder a Siria y le dio grandeza. Una grandeza que era envidiable hasta por el mismo Egipto, que alguna vez también fue conquistada por el imperio asirio. El Señor es el dueño del poder y la fuerza y Él se la da a quien quiere. Egipto era semejante a Asiria. El imperio egipcio también vivió una época de esplendor. Durante las etapas de expansión bajo faraones como Ramsés II, Egipto dominaba el norte de África y el cercano oriente. Durante los siglos séptimo y sexto antes de Cristo, Egipto vivió una época de renacimiento bajo los gobernantes de la dinastía saíta, especialmente de los faraones Psamético I en el 664 al 610 antes de Cristo y Necho II 610 al 595 antes de Cristo. Tras un periodo de declive y dominación extranjera, especialmente por los asirios, Egipto logró recuperar su independencia y restablecer su poder en la región. La comparación que hace el Señor de Egipto con Asiria es sublime, porque Asiria había conquistado a Egipto recientemente, pero Pasmético primero los liberó de los asirios. Tal vez había entre los egipcios un sentimiento de victoria al derrotar a uno de los más grandes imperios de la época. Y ahora que estaba delante de un nuevo imperio, Babilonia, estaban tal vez un poco arrogantes y desafiantes ante la nueva potencia de Babilonia. Se han encumbrado también. Así que como Asiria había recibido su profecía de juicio por medio de Isaías en su capítulo 10 y 14, ahora Egipto también debía ser bajado de las nubes, talado como un árbol que ha crecido demasiado. Versículo 10 al 12. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, ya que por ser encubrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. Yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. Y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán. Sus ramas caerán sobre los montes, y por todos los valles y por todos los arroyos de la tierra será quebrado su ramaje, y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra y lo dejarán. El problema de Egipto, como lo fue el de Asiria, no fue tener poder, sino orgullo. Ezequiel profetiza entregarlos en manos de sus enemigos y sorprendentemente tanto Asiria como Egipto caerían por mano de Babilonia. En la época de la decadencia de Asiria, esta se alió con Egipto bajo el liderazgo de Necho II. Egipto incluso intentó desafiar a Babilonia en lucha por el control del cercano oriente. Necho II tuvo varios enfrentamientos, entre ellos la famosa batalla de Carquemish en el 605 a.C., donde se alió con los restos del imperio asirio en un intento por frenar la expansión de Babilonia, pero fue derrotado decisivamente por Nabucodonosor II, el rey de Babilonia, el Nabucodonosor de la Biblia. La batalla de Carquemish fue para Egipto un golpe muy fuerte, pero fue la estocada final que hizo colapsar a Siria. Las ciudades asirias fueron atacadas y saqueadas y su administración y estructura de poder desmoronaron rápidamente. Esta batalla fue en el 605 a.C. Ese mismo año Babilonia se dirigió contra Jerusalén e hizo la primera deportación en la que Daniel fue llevado a Babilonia. Pueden ver la conexión de los eventos. Egipto y Asiria pelearon juntos contra Babilonia y Babilonia lo venció, pero Asiria fue destruido. Esto debía ser una advertencia contra Egipto porque sufrirían el mismo destino. Por eso el Señor los compara. Ambos perdieron contra Babilonia. Por su soberbia, Asiria cayó como un árbol. Otro gran árbol era Egipto y tenía el mismo problema de orgullo. El Señor la destruiría a Egipto. Babilonia pronto terminaría el trabajo de destruir también a Egipto. Versículo 13 y 14. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo.
para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres con los que descienden a la fosa. Cuando Asiria cayó, Babilonia tomó todas sus ciudades importantes, las destruyó, y las naciones conquistadas por Asiria pasaron a ser propiedad de Babilonia. Las naciones que habían sido mezcladas ahora andarían como si nada entre sus ciudades, porque Asiria había sido destruido y enviado hasta lo más profundo de la fosa. Versículo 15 y 16. Así ha dicho Jehová el Señor, el que descendió al Seol, el día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí pues de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol, con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos de Edén, y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas fueron consolados en lo profundo de la tierra. Aquí se introduce el concepto de que la caída de Asiria no solo es una derrota física, también fue una caída espiritual y moral. El Seol, el lugar de los muertos, representa el juicio de Dios, una sentencia irreversible sobre un imperio que vivió en arrogancia y orgullo. El descenso al Seol señala la muerte simbólica de un imperio que ya no tiene poder y la declaración de Dios de que, aunque en su apogeo fue grande, ahora ha sido despojada de su grandeza. El Señor hizo que hubiera luto. A través de esta imagen de lamento se señala que el juicio de Dios sobre una nación de gran poder es algo digno de dolor y tristeza, incluso para la creación misma. No podemos olvidar que el profeta Jonás fue enviado a profetizar a Nínive, capital de Asiria, para que ellos se arrepintieran de sus pecados y todos se arrepintieron. No podemos evitar pensar que el Señor tal vez tenía algún tipo, todavía tenía pueblo ahí o algún tipo eh, de consecución del pacto que hizo con quienes se arrepintieron. Así que el Señor también se duele. Nosotros no podemos pensar que solamente en Israel había pueblo de Dios. Cualquiera que se acercara al Dios vivo podría alcanzar misericordia de él, y cualquiera de ellos que persistiera en su pecado sería también digno de luto. El abismo y las aguas detenidas son imágenes que denotan la pérdida de vida, de actividad, de vitalidad. El abismo, que es un lugar de oscuridad y caos, se cubre con la caída de Asiria, lo que implica el retorno al caos que precedió al orden original. El Líbano, famoso por sus hermosos y altos cedros, simboliza las naciones que se benefician de la grandeza de Asiria. Estos árboles en su caída representan no solo la pérdida del imperio, sino también la tristeza y el desánimo de aquellos que dependían de su poder y estabilidad. Es una imagen de desolación y pérdida que se extiende por la región. La conmoción del abismo simboliza el desorden y la desestabilización que ocurre en el mundo cuando un poder tan grande cae. Esta caída es percibida a nivel cósmico, como si todo el orden del mundo fuera alterado. El Edén se utiliza aquí simbólicamente para describir un lugar de gran belleza y esplendor. Y los árboles que bebían agua representan aquellos reinos que florecieron bajo la sombra del poder asirio, pero que ahora caen con él. La imagen del Edén refuerza la idea de que este imperio, aunque en su apogeo parecía ser como un paraíso para sus aliados, ahora se desmorona y deja una tierra arrasada. Versículos 17 y 18. También ellos descendieron con él al Seol, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que tuvieron a su sombra en medio de las naciones. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Pues derribado serás con los árboles de Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. Aquí se nos dice que las naciones que se beneficiaron de la protección y el poder de Asiria también compartirían su destino. Aquellos que vivieron bajo su sombra, es decir, a los que dependían de Asiria para su seguridad y prosperidad, también serían arrastrados al mismo juicio. Esta es una advertencia para los aliados de Asiria, quienes pensaron que su vínculo con el imperio les otorgaba seguridad, pero ahora descubren que
Cuando el imperio cae, ellos caen también. ¿A quién te has parecido en la gloria y grandeza de los árboles del Edén? Este es un momento de reflexión y reproche. A Asiria se le pregunta a quién se ha comparado, ya que en su grandeza pensaba que era la más grande y gloriosa entre las naciones, comparándose a los árboles del Edén, que representaban lo más excelente. Se pensaba que Asiria era imparable y parecía invencible, pero ahora con su caída, esta arrogancia se ve desmentida por el juicio de Dios. Al final de este versículo, al final de este versículo es, el final de este versículo es contundente. Asiria no solo será derrotada, sino que será arrojada al abismo, el lugar de los muertos que representa el juicio y condena final. Al ser colocada junto a los incircuncisos, aquellos que no eran parte del pacto de Dios y los gentiles o enemigos de Israel, Asiria recibe su castigo, no solo como un imperio caído, sino también como un imperio rebelde contra la soberanía de Dios. El lugar bajo la tierra simboliza un lugar de humillación y destrucción final. Este es un mensaje que, aunque Asiria tuvo un gran poder, su caída es el recordatorio que al final solo aquellos que se someten a Dios experimentarán una prosperidad duradera. La exaltación en la tierra nunca es garantía de permanencia, y aquellos que no reconocen la soberanía de Dios serán humillados. Esta última parte es por demás vital para entender el texto. Egipto fue una de las naciones que salió con Asiria. Egipto fue una de las naciones que se alió con Asiria y ahora sería desamparada y tendría exactamente el mismo destino que este gran imperio. Ahora nosotros, hermanos, la frase clave está en el versículo 2. El Señor le dice a Egipto, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? La NBLA dice, ¿a quién te pareces en tu grandeza? Le está diciendo a Egipto, estás siendo orgulloso como otra nación. ¿Cuál nación? Asiria, a quien te aliaste y estuviste a su lado peleando y perdieron juntos. Y viste cómo la destruí por su orgullo y no aprendiste y te destruiré a ti también. Lo que el Señor le muestra a Egipto es una advertencia directa. A Egipto se le da una oportunidad para reflexionar sobre el destino de Asiria, para reconocer que el orgullo tiene un precio y que ninguna nación, por grande que sea, está exenta del juicio divino. Así Egipto no puede justificarse ni puede culpar a nadie más. Lo que le ocurrió a Siria por su orgullo le ocurrirá también a Egipto si no se arrepiente de su propio pecado. La lección es clara y está dirigida no solo a Egipto, sino también a nosotros hoy. Dios nos llama a no caer en la trampa del orgullo, a no pensar que somos invulnerables, ni a compararnos con otros con el fin de justificarnos, sino a mirar hacia su soberanía, aprender de la historia y vivir en humildad bajo su mano poderosa. Hoy el Señor nos llama a mirar los ejemplos de aquellos que cayeron por su orgullo y no repetir sus errores. Si miramos alrededor, podemos ver naciones, líderes y aún personas cercanas a nosotros que por su autosuficiencia y orgullo se han llevado, se han llevado su caída, ya sea en la vida personal o en el ministerio. Si no estamos atentos, podemos caer en la misma trampa. El pecado del orgullo nos conduce sutilmente, haciéndonos pensar que todo lo que hemos logrado es producto de nuestro esfuerzo y olvidamos que es Dios quien en su gracia nos da todo lo que tenemos. ¿Cuántos ejemplos no hemos visto, hermanos, de orgullo, de donde el Señor ha permitido que personas, familias e incluso naciones se derrumben? Tal vez hemos observado en nuestra propia vida o en la de otros cómo el orgullo se infiltra lentamente, haciéndonos sentir superiores o invencibles o demasiado autosuficientes. Pero tarde o temprano ese orgullo es expuesto y los que se creían grandes y poderosos caen. El Señor ha dejado claro en su palabra que el orgullo precede a la caída y muchos a lo largo de la historia han sido testigos de ello. Piensen en aquellos que en el ámbito personal se dejaron llevar por el ego y creyeron que podían vivir sin reconocer la soberanía de Dios. Tal vez algunos de ellos al principio parecían triunfadores, pero su falta de humildad y dependencia de Dios los llevó al fracaso. O incluso aquellos en el ministerio que empezaron con un corazón humilde, pero que se vieron cegados por el éxito y la fama y eventualmente vieron cómo su testimonio se desplomaba, porque el Señor no comparte su gloria con nadie.
Hermanos, yo no seré tal vez muy anciano, pero sí he visto personas que se dejan llevar por el pecado de la lujuria con una mujer o con un hombre y han rechazado mi amonestación y hoy están perdidos. Otros más que empiezan en un trabajo y negocio y empiezan a amar el dinero y yo los he amonestado, pero fueron orgullosos y soberbios, rechazando mi amonestación y hoy su corazón ya no late por el Señor. Perdieron su familia, su vida y su relación con Dios. Y pensemos en algo aún más cercano. Tal vez conocemos historias de amigos o familiares que al estar cegados por su propio orgullo no permitieron que Dios obrara en sus vidas, ya sea en relaciones o en sus trabajos o en sus propios hogares. Su arrogancia le cerró la puerta a la reconciliación, a la humildad, a la paz. El pecado del orgullo tiene esa capacidad de alejarnos tanto de Dios como de los demás. Conocer la historia de alguien que perdió su matrimonio, su trabajo o su paz por no reconocer su soberbia debería servirnos de lección para no seguir este mismo camino. El Señor hoy te dice a ti, ¿con quién te compararás? ¿Con quién te compararé a ti? La única forma que no suframos la misma catástrofe de Asiria y Egipto y de muchos otros ejemplos que hemos visto de orgullo, al cual Dios destruyó, permitiendo que perdieran su familia, su dinero y su vida. La única forma en que no suframos las consecuencias del orgullo es cayendo delante del Señor de rodillas, llorando, suplicando su clemencia para que nunca nos abandone. Es necesario humillarnos, no solo por miedo a la caída, sino por amor a aquel que siendo el más grande se humilló por nosotros en la cruz. No es suficiente con ver el pecado del orgullo en otros y juzgarlo desde la distancia. Cada uno de nosotros en nuestro corazón puede albergar las semillas del orgullo y solo la gracia de Dios puede arrancarlas. Debemos vernos como ese gran árbol, como Asiria y Egipto que se erige y desprecia a Dios, haciendo de nuestra vida lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere, siendo orgullosos y autosuficientes, sacando a Dios de nuestros planes. Necesitamos ser derribados por Dios para conocerle a Él. Este es el corazón del Evangelio, hermanos, la humillación de Cristo. Él, el Rey Creador, el Rey de la Gloria, se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo y obedeciendo hasta la muerte en la cruz. Si hay alguien que tenía derecho a estar orgulloso, ese era Cristo, pero Él eligió la humildad por nosotros. En lugar de alzarse en orgullo y rechazar la misión que el Padre le dio, Él tomó sobre sí mismo nuestros pecados y debilidades, no para condenarnos, sino para darnos salvación. Es en su sacrificio donde encontramos la verdadera respuesta a la cuestión del orgullo. Cristo no vino solo a enseñarnos humildad, vino a ser nuestro sustituto perfecto, tomando nuestro lugar en la cruz para que pudiéramos ser perdonados. Al ver la humillación de Cristo, somos llamados a reconocer que no tenemos derecho de vanagloriarnos, de encumbrarnos y ser elevados como un gran cedro, porque nuestra justicia no depende de lo que hacemos, sino de lo que Él hizo por nosotros. Jesús fue elevado sobre todo, pero primero fue derribado. Se hizo nada para que todos pudiéramos ser elevados con Él. Por eso, cuando caemos de rodillas, no solo lo hacemos para evitar las consecuencias del orgullo, sino porque estamos ante la cruz de Cristo, la más grande humillación que jamás haya ocurrido y al mismo tiempo la más grande exaltación. Cristo nos llama a morir a nosotros mismos, a dejar de lado nuestra autosuficiencia y seguirle a Él, el único que al humillarse fue exaltado por el Padre. Es en Él, el Cristo humillado y glorificado, donde encontramos la fuerza para vencer el orgullo y vivir con verdadera humildad. Quiero terminar con el testimonio de R.C. Sproul sobre su propia conversión. Él dice, había ido a una universidad relacionada con la iglesia, pero obtuve una beca de fútbol, no porque tuviera interés en la iglesia. Y al final de mi primera semana que había pasado en orientación de primer año, mi compañero de cuarto y yo decidimos ir a la ciudad para ir a algunos bares del otro lado de la frontera. Llegamos al estacionamiento y me di cuenta de que ya no tenía cigarrillos. Así que volví al dormitorio y fui a la máquina de cigarrillos. Todavía recuerdo que fueron 25 centavos por un paquete de Lucky's.
y tomé mis Luckies y volteé y vi al capitán del equipo de fútbol sentado en una mesa y me habló a mí y a mi compañero de cuarto y nos invitó a venir y conversar. Y lo que hicimos, esa fue la primera persona que conocí en mi vida que me habló de Cristo como sobre Cristo como una realidad. Nunca había escuchado algo así y yo estaba absorto. Me senté allí durante 2 o 3 horas y él estaba hablando. Él no me dio una charla tradicional de evangelismo, simplemente me siguió hablando sobre la sabiduría de la palabra de Dios y citó Eclesiastés 11:3. Caiga el árbol hacia el norte o caiga el árbol hacia el sur, en donde caiga se quedará. Fue en septiembre de 1957. Nunca lo olvidaré. Creo que soy la única persona en la historia de la iglesia que fue convertido por un versículo que Dios utilizó para abrir mi corazón y mis ojos a la verdad de Cristo. Proviene del libro de Eclesiastés, donde el autor de Eclesiastés describe en términos metafóricos un árbol que cae en el bosque y donde cae el árbol, allí permanece. Y Dios despertó mi alma. Al considerar este pasaje, viéndome a mí mismo como el árbol que cae, se descompone y termina podrido, esa fue la descripción de mi vida. Nadie tenía que decirme que yo era un pecador. Yo ya lo sabía. Estaba muy claro para mí, pero cuando fui a mi dormitorio esa noche y me puse de rodillas, mi experiencia fue una de perdón trascendental y fui abrumado por la tierna misericordia de Dios, la dulzura de su gracia y el despertar que Él dio a mi vida. Es mi oración que cualquiera de ustedes que aún no haya experimentado un despertar a la realidad de Cristo, tenga esa experiencia en su vida, que miren atentamente las escrituras, la palabra de Dios, y que esa palabra pueda ser usada con poder para tocar sus corazones y sus espíritus, para que también ustedes sean despertados a la plenitud de la gloria, la paz y el gozo que es nuestro en Cristo.